Entonces, para poder entender alteraciones que comprometan, por ejemplo, al núcleo basales, tenemos que primero entender cuál es lo normal, o cuál es el circuito normal, o la vía normal. Entonces, cuando una persona decide realizar un movimiento complejo, ¿en qué parte del cerebro comienza la orden? Principalmente, ¿dónde? ¿Qué parte de la corteza? Premotora principalmente, ¿no? Y suplementaria. Premotora y suplementaria. ¿Viaja hasta qué parte de los núcleos basales? Sí, al cuerpo estriado. ¿Qué neurotransmisor utiliza las neuronas que viajan? Glutamato, ¿no? Son excitadores o inhibidores. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos dos vías, ¿no? Los núcleos basales, con respecto al movimiento, ¿cuál es la función principal? Los núcleos basales tienen varias funciones. Claro, controlar, regular el movimiento a través de la estimulación y la inhibición. Entonces la señal se inicia en la corteza, viaja al neoestriado, a través de las neuronas glutamatéricas. En el estriado hay dos vías, una vía directa y una vía indirecta. ¿Cuál es la excitatoria? La directa. Entonces estamos con la vía directa. Cuando la información llega al neoestriado, luego ¿qué pasa? ¿A dónde va la información? Globo pálido interno, ¿cierto? ¿A través de qué neurotransmisor? Claro, ¿cierto? ¿Cuál es la función que tiene el globo pálido interno? Inhibir al tálamo. Entonces, al estriado, al inhibir al globo pálido interno, lo que está haciendo es liberando el tálamo para que el tálamo estimule a la corteza, principalmente la corteza primaria, para que se realice el movimiento. ¿Qué pasa con la dopamina en la vía directa? Estimula al neoestriado, es como un estimulador o un potenciador de la vía directa, ¿no? Pero ¿a través de qué receptores? ¿Y de dónde quién es el que libera esa dopamina? La otra parte de la sustancia libera ¿cómo se llama? Está reticulada, ¿cierto? En la vía indirecta, una vez que la información llega al neoestriado, ¿a dónde llega? ¿Globo pálido? Externo, ¿cierto? El globo pálido externo, ¿qué hace con el núcleo subtalámico? Inhibe, ¿cierto? ¿Qué función tiene el núcleo subtalámico? No, al interno. Si yo inhibo al globo pálido externo, lo que estoy haciendo es liberando el subtalámico, ¿no? ¿Para qué? Para que estimule al globo pálido externo, cuya función ya le hemos dicho, ¿no? Inhibir al tálamo. Entonces así se inhibe el movimiento. En el tálamo, ¿qué núcleos son los que participan? Central anterior, central lateral. Y en la vía indirecta, ¿qué pasa con la dopamina? Inhibe, ¿no? Inhibe al estriado y hace que aumente el movimiento. Al inhibir al estriado, lo que hace es aumentar el movimiento. Entonces, como hemos visto, en sí los núcleos basales tienen varias vías de conexión, tanto entre ellos como con otras estructuras como la corteza, el cerebelo, el tálamo. Y los principales neurotransmisores, eso está en su clase de práctica, son GABAérgicos inhibitores, ¿no? A excepción, por ejemplo, de la corticoestriada, que hemos visto que es el glutamato, y la nicoestriada, que es la dopamina, ¿no? Ambos son excitatorios. Ya eso lo hemos visto, la vía directa y indirecta. Es lo mismo que hemos visto. Bien. En el neoestriado, ¿qué tipo de células encontramos? ¿Espinal estriano? Es parecido a la espinal, pero no es espinal. Espinosa mediana. Entonces,
lo que tenemos es una escala de valoración cuando evaluamos movimientos involuntarios en el paciente. Esto es una escala que se utiliza más en la especialidad. Bueno, es importante para nosotros conocerla porque hay cosas que nosotros evaluamos normalmente en cualquier paciente, no necesariamente el paciente que tenga movimientos involuntarios. Por ejemplo, cuando el paciente ingresa a la consulta o a la emergencia, ¿qué podemos evaluar en el paciente? ¿Qué función neurológica? Cuando ingresa. ¿Qué evaluamos? La marcha, ¿no? Podemos evaluar la marcha. Desde que observamos al paciente al ingresar, podemos evaluar la marcha. Cuando hablamos con el paciente, ¿qué podemos evaluar? Claro. Funciones superiores, ¿no? El estado de conciencia, ¿no? Entonces, la escala nos dice de que una vez que evaluamos marcha, que determinamos que el paciente esté consciente de su movimiento, le pidamos que tome asiento y que coloque su mano sobre sus piernas. ¿Para qué? Para observar si presenta movimientos involuntarios anormales. Se le pide al paciente que abra la boca, que saque la lengua, puede haber articulaciones, como ya habíamos dicho unas semanas atrás. Se le pide al paciente que con su dedo pulgar golpee, ¿no?, la yema de cada uno de sus dedos durante 15 segundos. También se le puede pedir al paciente que estire los brazos, ¿no? Así como se acuerdan que hacíamos la maniobra de Mingasini, ¿no? Que el paciente estira así, a ver si había debilidad, ¿no? También está dentro de la escala de movimientos involuntarios. Esta escala tiene una calificación desde 0 hasta 4, siendo 4 lo más grave, ¿no? Entonces, ¿qué cosas medimos haciendo esto con el paciente? Por ejemplo, que hay movimientos parciales, ¿no? Movimientos involuntarios en la mandíbula, movimientos faciales involuntarios en la lengua, ¿no? Y eso lo vamos calificando desde 0 hasta 4. También los movimientos en las extremidades, movimientos del tronco. Y como criterio global, podemos valorar lo que es la escala nos permite valorar lo que es la intensidad de los movimientos y si los movimientos discapacitan al paciente, ¿no?, para realizar movimientos. O mejor dicho, los movimientos normales lo discapacitan, ¿no?, lo limitan. Entonces, ¿qué movimientos anormales conocemos? ¿Qué movimientos involuntarios anormales conocemos por alteración de la vía extracranial? ¿Qué movimientos conocemos? Digan nomás, no importa si se equivocan. ¿Qué movimiento es este? Temblor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro movimiento? ¿Qué movimiento es este? Corea. ¿Qué otro movimiento conocen? Distonía, bivalismo, discinesia, ¿no? Entonces, los movimientos anormales, como hay varios tipos y cada tipo tiene varias causas, lo que hacemos es clasificarlos para más o menos organizarlos, ¿no? ¿Cómo lo clasificamos? De acuerdo a si son rítmicos o arrítmicos, ¿no? Si los movimientos son rítmicos, lo normal es que sean temblores, ¿no? En los arrítmicos hay que ver, ¿no?, si el movimiento arrítmico es lento, si es sostenido, si es rápido. Dentro de los lentos, por ejemplo, tenemos a la atenosis, del sostenido a la distonía. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene antecedentes de esquizofrenia y llega a la emergencia con agitación psicomotora, ¿no?, alterado o agitado, se le coloca un antipsicótico de primera generación como el haloperidol. Y a los 30 minutos se encuentra que el paciente está más tranquilo, pero está así, con el cuello así doblado. Se le pide al paciente que coloque la mano en su cabeza y no puede. ¿Qué le habrá pasado? Lo que
probablemente tengas una distonía como efecto adverso del antipsicótico. Una distonía es un movimiento voluntario sostenido, ¿no? El paciente se mantiene así, como si fuera una contracción, una contractura, ¿no? Y eso es como efecto adverso de los antipsicóticos, por ejemplo, ¿no? En los rápidos tenemos los que se pueden suprimir, como los tics, que el paciente puede suprimir en unos minutos, y los que no pueden suprimir, como la corea y el hemivalismo. ¿Cuál es la diferencia entre corea y hemivalismo? Normalmente el hemivalismo compromete a la mitad del cuerpo, no tanto extremidad superior como inferior, ¿no? Músculos proximales principalmente. La corea compromete más a los músculos distales y normalmente una extremidad, ¿no? Por ejemplo, una vez en el hospital yo vi un paciente que tenía corea del brazo derecho. El paciente desde lejos estaba en la cama y desde lejos se podía ver, ¿no? Como el paciente estaba así todo el rato. Y eso al paciente le puede ocasionar un agotamiento, ¿no? Muscular, flexión incluso, ¿no? Muscular, pero mielitis también, ¿no? Como cuando tiene convulsiones. Muerte de célula muscular, pleuritis, daño renal. Luego tenemos lo que es el temblor, ¿no? El movimiento involuntario, el temblor. El temblor tiene múltiples causas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué causa conocen ustedes de temblor? Que produzca temblor. Parkinson es uno muy bien. ¿Otra? ¿Qué otra causa en general? ¿Cuál? El miedo. Sí, el miedo produce temblor también. ¿Qué más? De Wernicke. Permite temblor. Permite temblor. Puede ser, ¿no? Si compromete núcleo basal, puede presentar temblor. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué enfermedad metabólica común que puede producir temblor? Metabólica. Hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. Por ejemplo, pacientes que tienen asma, que sufren una sobredosis de beta-2 agonista, de acción corta o de salbutamol. Un efecto adverso del salbutamol es el temblor también, ¿no? Por ejemplo, pacientes alcohólicos que tienen síndrome de abstinencia, o sea, que dejan de beber alcohol por un tiempo, empiezan a presentar temblor también. Por ejemplo, medicamentos, ¿no? No por psicosis, sino eso le llaman delirio extremo, síndrome de abstinencia. Medicamentos, ¿no? Antipsicóticos también pueden producir temblor, lo que se conoce como parkinsonismo. Hay un temblor que se conoce como temblor esencial, que es un temblor benigno que se produce en pacientes jóvenes, adultos, ¿no? Que eso se observa principalmente cuando el paciente realiza una acción, una actividad. Entonces, para poder clasificar como hay tantos tipos, una forma útil de clasificar el temblor es de acuerdo si se presenta cuando el paciente está en reposo o cuando realiza una acción. Por ejemplo, el Parkinson, el temblor, ¿en qué momento se presenta? Reposo. Por ejemplo, el temblor esencial, como le decía, se observa cuando el paciente realiza una acción. Entonces, vamos a ver un video cortito de 1 minuto donde nos muestra la diferencia entre rigidez y espasticidad. Espasticidad, en Parkinson, ¿qué es lo que encontramos? ¿Rigidez o espasticidad? Rigidez, ¿cierto? ¿Espasticidad en qué se ve? ¿En lesión de qué tipo? Espasticidad, ya lo hemos visto, ¿ya? ¿Qué tipo de motoneurona? Inferior, superior. Espasticidad superior. Superior. Superior, lesión sería piramidal. En cambio, en rigidez podemos ver se ven lesiones de vía extrapiramidal. En Parkinson, ¿cómo se llama el signo?
la rigidez? Rueda dentada, ¿no? Cuando el paciente se le sale el brazo, el paciente es así como una rueda dentada, está duro, ¿no? Y el otro, la espasticidad del signo es el signo de la navaja. El músculo empástico está duro al inicio, pero cuando uno lo vence, suena, ¿no? Se llama el signo de la navaja. Eso es lo que vamos a ver, un video cortito de un minuto. La espasticidad la encontramos en una lesión de vía piramidal o neuronoma motora superior. Se caracteriza por ser un aumento del tono en donde al inicio vamos a encontrar mucha tensión, pero a medida que movilizamos de manera lenta va cediendo al movimiento, conocido como signo de la navaja. Mientras que la rigidez lo asociamos a una lesión de la vía extrapiramidal y encontramos un aumento del tono homogéneo durante todo el movimiento. Durante todo el movimiento vamos a encontrar esa tensión conocido como signo de rueda lenta. Tono homogéneo. Ya, muy cortito el video. Vamos a escuchar de nuevo. Hola, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre espasticidad y rigidez. La espasticidad la encontramos en una lesión de vía piramidal o neurona motora superior. Se caracteriza por ser un aumento del tono en donde al inicio vamos a encontrar mucha tensión, pero a medida que movilizamos de manera lenta va cediendo al movimiento, conocido como un signo de la navaja. Mientras que la rigidez ya lo asociamos a una lesión de la vía extrapiramidal y encontramos un aumento del tono homogéneo durante todo el movimiento. Durante todo el movimiento vamos a encontrar esa tensión conocido como signo de rueda lenta. Muy bien. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Hemos revisado, digamos, de forma rápida, ¿no? Las vías, los núcleos basales de sus vías. Ahora lo que vamos a hacer es, eso lo vamos a integrar viendo el caso clínico, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente varón de 70 años que presenta lentitud progresiva en los movimientos. ¿Cómo se conoce a la lentitud progresiva en los movimientos? Bradicinesia, ¿no? Bradicinesia. Tiene dificultad para iniciar la marcha, de hecho. En reposo las manos tienen un temblor rítmico que disminuye con la actividad. ¿Qué estamos pensando ya? No hay debilidad muscular, ¿no? Pregunta. ¿Qué estructura de los ganglios basales está principalmente afectada? Sustancia negra Las compactas, ¿no? Las negras compactas. ¿Qué proteína se acumula en la sustancia negra compacta que daña, que muestra el daño, ¿no? De las neuronas basales? ¿Cuál? Ya, ¿qué proteína forma el cuerpo de Lewis? Alfa sinucleína. Alfa sinucleína. Estos cuerpos de Lewis son solamente los que encontramos en Parkinson. El cuerpo de Lewis. ¿No han escuchado alguna otra enfermedad donde se hable de los cuerpos de Lewis? Hay una demencia, ¿no? Que se conoce como demencia de los cuerpos de Lewis. O sea, no es específico de Parkinson, pero sí se encuentra en Parkinson, ¿no? ¿Qué tipo de neurotransmisión se pierde? Ya hemos visto, ¿no? Dopamina. Ahora, cuando hablamos de la dopamina, si recordamos cuando vimos endocrino, hace unas cuantas semanas,
La dopamina participaba en el eje de una de las hormonas. ¿Se acuerdan? ¿Qué hormona? Prolactina, ¿no? Prolactina. ¿Se acuerdan que la dopamina inhibía, ¿no? La prolactina. Es por eso que algunos medicamentos antagonistas de dopamina tienen como efecto adverso la hiperprolactinemia. Medicamentos antagonistas de dopamina comunes son los antipicoticos. Tienen como efecto adverso la hiperprolactinemia. Entonces dice, ¿qué vía se vuelve hipoactiva como resultado de la lesión en la sustancia negra? ¿Qué vía se vuelve hipoactiva? ¿La directa, la indirecta? La directa, ¿no es cierto? La directa. ¿Qué efecto tiene sobre la excitación talámica? Efecto disminuye, ¿no? La excitación del tálamo, ¿no? Disminuye la excitación. Un paciente con Parkinson, aparte del temblor en reposo, ¿qué otros síntomas presentaría? Rigidez en rueda dentada, ¿qué más? ¿Vale? La disinencia, bien, ¿qué más? ¿Han visto algún paciente con Parkinson? La depresión, Mohamed Ali. ¿No han visto? Mejor no peor de ¿qué más tiene, aparte de rueda dentada, la disinencia? Bien, la marcha, ¿no? La marcha es cómo camina el paciente con Parkinson, pasos cortos, quebrantan los pies. La postura del paciente con Parkinson es que se encorva un poquito hacia adelante, ¿no? Tiembla las manos. Tiene también, conforme avanza la enfermedad, el paciente puede sufrir, por ejemplo, de demencia también, ¿no? Muy bien. Siguiente caso. Hombre de 40 años. Hombre de 40 años. Presenta movimientos bruscos, irregulares, impredecibles, extremidades y cara. Acompañados de humor, cambio de humor e irritabilidad. ¿Qué estamos pensando ya? Movimientos. Tipo Corea. ¿Qué es verdad? Huntington. Huntington, constante. Además nos dice que el padre tuvo síntomas similares. La enfermedad de Huntington, ¿qué tipo de enfermedad es? Dominante. Adquirida, autosómica dominante. Autosómica dominante. Hereditaria. ¿Por qué se produce? ¿Mutación en dónde? Hay un trinucleótido, ¿no? Una repetición de un trinucleótido. CAG. CAG, ¿no? ¿Qué significa el CAG? Citosina, adenina, guanina, ¿no? ¿En qué cromosoma? No sé. ¿Qué codifica, qué proteína codifica ese cromosoma? Huntingtina, ¿no? ¿Qué cromosoma es? Huntingtina. Huntingtina, ¿no? 4P, ¿no? ¿En qué parte? Huntingtina. Huntingtina. 4P, cromosoma 4P. Esa mutación 4P, creo que. esa mutación es la que provoca Dijo 4P, ¿no? Cromosoma 4P. neoestriado, ¿no? Huntingtina. Mutación de proteína huntingtina. ¿Qué es? El paciente, antes de entrar a la pregunta, en Huntington, hemos dicho que es dominante. ¿Por qué un hombre que tiene su papá con Huntington, el papá lo presentó a los 50 años, ¿por qué el hijo lo presentaría más joven? Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Fenómeno genético? Chama. ¿De la punta de la Chama. Expresividad no es. No. Cuando el hijo presenta la enfermedad Más. comienza con A. Comienza con anti y termina con disipación. Disipación. Genética, sí. Y en Huntington, ¿qué cosa manifiesta el paciente, ¿no? Aparte de esta Corea, demencia, ¿no? También función
función, está alterada la función cognitiva, ¿no? El paciente presenta cambios conductuales, demencia, puede presentar, degenerativa, progresiva. Entonces, ¿qué estructura de los ganglios basales estará degenerada? Glutamen y núcleo causado. ¿Qué tipo de neuronas se pierden? Cuando se ve el estriado, se pierde a las neuronas GABAérgicas. ¿Qué neurotransmisor se vuelve predominante? Y ya no está ligado. Glutamato. No. ¿Cuál? ¿Cuál? No. ¿Qué neurotransmisor? Hay una enzima en la parte que rodea a las neuronas, hay algo que se llama matriz, ¿no? No sé si han visto su libro. Procede una enzima en bastante cantidad. ¿Qué enzima es esa? Colinesterasa. Entonces, ¿qué neurotransmisor es el que predomina cuando hay daño en el hígado? Acetilcolina. Acetilcolina. Santinina. Dice que efecto neto sobre la salida del globo pálido interno, ¿cuál sería? ¿Cuál? Disminución de su inhibición sobre el tálamo. Disminución de la inhibición, por eso que el paciente presenta la corea. ¿Y qué tipo de movimiento resulta de la alteración? Hipercinesis. Hipercinesis. Cinesia es movimiento. Hay un hipermovimiento. Y por último, esta es una mujer, una paciente mujer de 67 años, hipertensa. Tiene por movimientos violentos amplios y repentinos del brazo y pierna izquierda. O sea, casi de mi cuerpo. ¿Qué sospechamos de ahí? Hemivalismo. Hemivalismo. La tomo, dice que revela un infarto en la región subtalámica derecha. O sea, prácticamente confirma el hemivalismo. Dice, ¿qué estructura estará lesionada? Núcleo subtalámico. Núcleo subtalámico. ¿Cuál es la función normal de la estructura? Excitar el globo pálido interno. Pálido interno. ¿Qué vía se afecta? ¿Cuál? Directa. Indirecta. Indirecta. ¿Y Ah, qué claro. genera la lesión sobre la actividad del tálamo? Hiperactividad talámica. Hiperactividad talámica, ¿cierto? Hiperactividad. Indirecta. Núcleo subtalámico. Entonces hemos visto patologías comunes. El Parkinson, ¿qué núcleo basal afecta? Pars compacta. Huntington, Caudado más putamen. caudado, ¿no? El hemivalismo, Subtalámico. la enfermedad de Wilson. ¿De qué, perdón? ¿De Wilson? El globo pálido. Globo pálido. ¿Qué cosa es la enfermedad de Wilson? Wilson. ¿De Wilson? Sí. ¿Cuál? ¿Qué enfermedad es, perdón? Wilson. A ver, googleenlo. ¿No puedes deletrear? Claro, es una acumulación de cobre, ¿no? Hay una alteración en el metabolismo. Wilson causa. Y eso se deposita, ¿no? En los núcleos basales, principalmente el globo. Nunca se escucha. Vale. Globo pálido. ¿Qué globo pálido es, perdón? Ambos, creo. ¿Por qué? ¿Ambos? Supongo. ¿Cómo se ven? ¿Es el interno o el globo? Principalmente el interno. ¿Por qué? Tal vez sea por el mismo metabolismo o tenga que ver algo con el hecho que sea el cobre, ¿no? No se sabe específicamente por qué. Pero la estructura que está principalmente afectada es el globo pálido interno. Ok, entonces para terminar y poder dar una revisada, tenemos el casito de la guía, ¿no? Que ya con lo que hemos visto ya esto se resuelve rápido, ¿no? Es un paciente, 68 años, temblor en reposo en ambas manos, lentitud para iniciar el movimiento, rigidez muscular. ¿Qué tiene el paciente? Parkinson. Marcha de pasos cortos y rostro inexpresivo. Este signo de rostro inexpresivo es
Claro, el combina, ¿no? Ese es común en el Parkinson, ¿no? Como le contaba a su compañero, yo vi un paciente que tenía Parkinson, un señor ya mayor, que lo habían operado le habían hecho una colecistectomía, le habían sacado la vesícula. Entonces el paciente regresó a hospitalización, se quejaba de dolor, ¿no? Porque nosotros siempre después de la cirugía hay un poco de dolor, ¿no? A pesar de la analgesia. Pero él se quejaba de que el dolor persistía, le dábamos analgesia y persistía. Entonces lo estábamos evaluando, lo evaluó el cirujano, todo. Y las funciones vitales empezaron a decaer, a deteriorarse. Sin embargo, la expresión del paciente era la misma de cuando ingresó. O sea, en la cara él no manifestaba nada. Yo le medía la presión, estaba ya entrando en shock. Su cara igualita. Igualita. Y ahí me quedó grabada esa signo, ¿no? De las fases inexpresivas. Muy bien, entonces el paciente dice, no le cuento el desenlace del paciente, le pasó por metritis. No. Al paciente lo tuvieron que intervenir de nuevo, ¿no? Y ya hay un mal de porque no fue cortico. Una experiencia así. Ya. Es un paciente varón. Perdón. ¿Qué neurotransmisor está probablemente? Dopamina. Dopamina. Allá en el cuerpo. Cuerpos de Lewy intraneuronal. ¿Por qué no es la C? Eso es Es- así. ¿Por qué no es la D? ¿Qué es eso? ¿La D? Aquí. ¿Cuál? Ya lo hemos visto también. ¿Esclerosis? Esclerosis múltiple. Cuando tenemos así preguntas que nos ponen alternativas, hay que siempre revisar como sugerencia las otras alternativas incorrectas, ¿no? La más importante por lo menos, conocer. Corteza, Estamos bien. Pregunta de circuito probablemente comprometido. Sí. Claro, corteza frontal, ganglio basal del tálamo, corteza motor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces en unos 5 minutos ya nos vamos a preparar para dar el pasito.